¿Cómo conoció usted al maestro pintor Ramón Frade? ¿Cómo lo recuerda? ¿Lo vio pintar alguna vez? ¿Pintaba callado don Monche o le gustaba conversar? ¿Modeló usted alguna vez para Frade? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Estas son las preguntas que le hacemos a los amigos, modelos y vecinos de Ramón Frade, pintor callellano, nacido el 6 de febrero de 1875. Conocemos la historia de su orfandad temprana, la adopción por la familia Laforga, que lo lleva a vivir a la República Dominicana, a España, y de vuelta a su calle natal. El contacto con la moral ostosiana en la Escuela Normal de Santo Domingo, sus estudios tempranos de arte y juventud trashumante en el Caribe y Europa. La nostalgia de Venecia se evidencia en las muchas imágenes que pintó desde Calley. Su voluntad y afirmación boricua las conocemos por los escritos y cuadros que nos legó. Si ahora es difícil vivir del arte en Puerto Rico, ¿cómo sería sobrevivir en el Calley de entonces? El maestro Frade se hace arquitecto, ingeniero, agrimensor, plomero, no solo por satisfacer su enorme curiosidad y pasión por el conocimiento, sino por necesidad. Pero son estos amigos, vecinos, modelos y también debemos decir discípulos los que nos ofrecen un testimonio espontáneo de lo que ellos recuerdan pasado ya casi medio siglo de su ausencia. Escuchémoslos. Yo fui a la edad de 5 años a vivir con mi tía y mi abuela, que vivía en los barrios de Don Monche Frade, don Ramón Frade, que todo el mundo decía Don Monche. Ahí vivía mi hermana mayor, Alicia, la que fue maestra, que el señor dice, y la hija de mi tía, Olga. Pues nos criamos ahí, pero yo era la más chiquita de todas, ¿eh? Y entonces, pues, don Monche siempre decía, esta es la hija que Dios me dio, que nunca tuve. Hacia 1934 al 35, el 34 fue, Frade va a mi casa en Río Piedras. En estos viajes periódicos que hacía para tratamiento médico, paró en mi casa, que a su vez era estudio fotográfico de mi padre, y traía el pan, una de las versiones del Pan Nuestro, en pequeño, para que mi padre le hiciera una fotografía. El cuadro se quedó durante una semana en mi casa. Yo aproveché para hacer una copia del mismo en acuarela. Luego él viene a la casa cuando se acordó para venir a buscar el resultado de la fotografía, y ahí es que pues ve unos cuantos dibujos, vio la copia que yo había hecho del Pan Nuestro, y naturalmente pues persona que comprende si uno tiene la afición y si etcétera, pues me incitó a que en alguna ocasión que pasara por Calle y que fuera a verlo, y le cogí la palabra. En mi época de infancia, yo tomaba unos cursos o unos seminarios que daban en la iglesia, le llamaban el catecismo, y para ese tiempo él estaba pintando el mural que está a mano derecha de la iglesia, que creo que lo terminó para el 47. Yo sabía que estaban pintando allí, no sabía en realidad que era Monche Frade, pero como me inquietaba eso, mientras los muchachos se iban a jugar y a caminar y a correr en el patio de la iglesia, yo me quedaba dentro de la iglesia observando a aquel señor que se supone, ¿verdad?, que era Frade, pintando en la parte esa del mural. Yo tendría algunos 10 años y papá estaba en la guerra civil
española, y cuando regresó quiso comprar en este espacio aquí 4 cuerdas de terreno. Estas son las 4 cuerdas que tiene el colegio. Y don Monche Frade fue el ingeniero que midió las 4 cuerdas. Entonces necesitaba un muchachito que le llevara los instrumentos, y como yo estaba por aquí, me cogió a mí, me dijo, vente. Él sabía que yo era hijo del padre mío, que era muy amigo de él, ¿verdad? Y yo le llevaba los instrumentos, y por la tarde me daba 10 chavos. Esos 10 chavos, yo era rico con esos 10 centavos, y cada vez que él venía, pues me mandaba a buscar. Entonces, uno de los sitios típicos de ir los sábados o el domingo, o era Ciales, Manatí, que era la familia de mi padre, o era Calley. Obviamente, como mi madre era la hembra, pues era la que íbamos más a Calley, en lo natural. Y dentro de las paradas obligadas, aparte de ir a ver a su madre, que era pues la esposa de Alfonso Ortiz, la parada inmediata era ir a casa de tío Monche, de don Ramón. Para nosotros tío Monche toda la vida, y Titi Repa. Y los recuerdos míos, que yo estuve cerca de él hasta el 1948. Bueno, primero ver a Frade era como ver algo, una escena que era casi irreal, ¿verdad? Pero por ejemplo, de niña, yo pasé al frente a la casa de Frade y verlo a él parado allí era impresionante. Ver a Frade, que yo me escondía detrás de en la iglesia del púlpito cuando él pintaba, como yo no sé, yo no he visto ser como ese, tan respetuoso, tan agradable, y era un hombre tan metódico en sus cosas. Era esencialmente religioso. Una cosa es eso y otra cosa es la particular fe de una particular religión, ¿no? Pero siempre fue una persona que no podía ser de otro modo. La categoría de su persona no era para que la soberbia personal llegase a unos extremos de ateísmo sino una persona respetuosa, muy considerada. Yo lo recuerdo como un hombre ejemplar. Siempre tan bien vestido, siempre tan dulce, siempre tan cariñoso. Y bueno, nos sentíamos bien con él. Era muy cariñoso con nosotros, era muy locuaz, hablaba mucho, contaba anécdotas, contaba cuentos, hacía chistes, que tú dices, Ramón Frade, seguro que era él. Pues sí, yo me recuerdo, y no es de una vez, sino que fueron muchas veces. Pero de Monche se hablaba de que en un tiempo era un hombre de alma tomada, como decíamos. Y parece que políticamente, no sé qué partido pertenecía él, pero no se llevaba con los que eran republicanos en Calley. No se llevaba. Y hubo muchos duelos que tuvo él aquí, y hasta buscaban gente de otros pueblos para presentárselo en duelo a él. Nunca pudieron dominarlo, nunca. Yo recuerdo que a Ramón Frade, pues mucha gente lo estimaba muchísimo, muchos lo admirábamos, pero no todo el mundo tenía una buena relación directa con él, porque él era una persona tan impresionante que mucha gente como que temía acercarse a él. Él era amable con la persona, que se notaba que cuando dialogaba con las personas pues era amable, pero muy pocas personas buscaban conversación con él porque lo veían como algo tan prácticamente sobrenatural, que era una persona tan preparada que hablaba de todos los temas, pero no todo el mundo hablaba con él. Y nos contaba cuando la toma de los americanos en Puerto Rico, y que él no se quiso rendir y se fue a las montañas para pelear desde la montaña. Don Monche era como algo místico,
cuando se entraba en la escalera alta, estaba el cuadro de la reina esta que del tiro. María Cristina. María Cristina y el niño. Entonces se seguían los cuadros hasta él sabía poner. Este estaba al lado izquierdo y tenía muchos cuadros lindos. Muchas frutas. Las frutas eran una maravilla. Cuando uno entraba, el primer cuadro que había ahí era de la reina Cristina con Luis XIII. Después hicieron el de la Virgen. Él tenía toda la escalera por los laterales cuadros puestos. Tenía un Cristo mulato al fondo, la Virgen de la Asunción y creo que la otra Virgen que él tiene de Estela Mater. Pues esos tres los tenía, que cubrían casi los tres planos. Después por toda la casa tenía todas las paredes llenas de cuadros. Muchos eran pequeños, no eran cuadros grandes. Y le decían, pero ¿qué tú vas a hacer con tantos cuadros? Ya no caben en las paredes y no caben, pues me acuerdo de la escalera aquella famosa, que el timbre abajo, que ya Titi Repa estaba acostada, tocaba el timbre la gente abajo y entonces ella abría desde abajo y no había, abría y subía el que quisiera. Y recuerdo el crujido de la madera, porque me acuerdo, era una casa de madera muy curiosa, muy bonita. Porque él tenía un mueble grande en el cuarto, ella tenía un cuarto grande. Ahí una cama grande donde ella fue que se enfermó y pasaba los días ahí. Entonces, porque ahí era más que 2 cuartos, se puede decir, esa casa, y los demás eran salas y antesalas y estudio y todo eso del vez. Y 2 cuartitos donde yo tenía sus 2 camitas para dormir, en otro cuarto allá. Y yo vi, si un mueble así grande, con un lavamano grande, y había cosas donde podían las cosas afectarse. Entonces había un gavetero antiguo, yo no sé si era de cedro o lo que era, había otro ropero grandísimo. El domingo ya yo estaba tocando el timbre de la casa de Don Monche. Me tuve que identificar desde abajo. Soy el hijo del señor Delgado, del fotógrafo. Entonces él reconoció, ¿verdad? Y abrió el sistema automático que tenía, ¿no? Que en Calley era una novedad en aquel entonces, el sistema eléctrico de controlar desde arriba la puerta. Él puso un timbrecito, porque él vivía en los altos, puso un timbre en los bajos, para que el que quería hablar con él, pues tocar el timbre. Y nosotros de noche pasábamos y tocarnos el timbre, no íbamos a ver. La jefa quería que esa de esas, siempre decía, el día que yo muera, aquí va a ser el Museo de Monche. En el libro que yo hice sobre Frade hay una fotografía que está con un niñito de unos 10 o 12 meses de edad y yo le pongo abajo Frade, Don Monche Frade con uno de sus amigos, porque le encantaban los niños. Por eso pues fue que me aceptó y me condonó las propiedades de mi parte, ¿no? Y él siempre fue muy buena persona, que adoraba a los niños. Cuando estaba en el taller de arte, pues por lo general decían que iban niños a visitarlo y él los atendía y doña Reparada pues los atendía muy bien. Inclusive pues también le consultaba los cuadros que como los niños son los que tienen la verdad en la mano y en la mente, pues le decían lo que veían en el cuadro. Me arreglaba y entonces me posaba, para la planchadora posé, para la recogedora de café, todo eso. Ponte así, y si no se quedaba calladito, yo me quedaba callada, ¿ves? Para mortificarlo, porque yo sé que esas cosas tienen que tener mucho, ¿verdad? Pues me quedaba tranquila. Y él decía que yo era muy buena para eso, para él pintarme, para servir de modelo. Que yo dice, tú viniste para esto, para servir de modelo. Él me decía, ve que tú eres una buena muchachita, que tienes paciencia y esperar que esto. Pues a mí me gustaba. Yo decía, yo quisiera aprender a pintar, le decía yo a él. Pero como no, yo no podía. Yo quisiera aprender a pintar. Él ponía a los niños a preguntarle si él les gustaba lo que había pintado o no. Así es que
Nos sentíamos muy bien allí, entre don Moncho, doña Repa y los dulces. Desde entonces, pues, he sabido yo cuán importante es para un niño sentir que lo consideran, que lo toman en serio, porque yo no entendía ni una cuarta parte de las cosas que me estaba hablando, pero sí percibía, ¿verdad?, aunque fuese un monólogo, esto del monólogo es un análisis a posteriori, pero percibía que el hombre sentía lo que estaba diciendo, y eso pues a mí me subyugaba y condiciona grandemente, inspira una confianza en uno mismo, uno como que es un germen de autoestima que ayuda a orientar a uno luego en la vida. Yo por eso le debo al viejo una gratitud inmensa. Si él salía todas las mañanas, él se vestía con su camisa de manga larga, su lacito aquí, su chaqueta, y se iba y daba la vuelta, iba, hablaba con don Juan Planella, iba por la calle del Comercio así, y venía, se quitaba su chaqueta, se recostaba un rato, y después se iba a su estudio a hacer sus cosas. Él se iba y daba una vuelta caminaba por el polvorín y se trepaba por el polvorín así y daba la vuelta por la frente a la universidad y caminaba por toda la calle Evaristo Vázquez, salía a la criolla, a la panadería de la criolla, y después cogía allá para arriba y subía hasta arriba, y arriba doblaba por el camino que había, que le decían el desvío, que después le pusieron el desvío, y entonces venía y bajaba por el caserío, por ahí para abajo, y entonces eso lo hacía como un ejercicio, ¿ves? Él siempre se veía cruzando la plaza, a ese paso largo y lento que él tenía. Iba y visitaba a don Miguel Meléndez Muñoz, seguía la calle Muñoz Rivera hacia arriba y doblaba para en casa de doña Carmen Dumont. Después bajaba, se detenía en casa de Albelo, y en casa de Albelo pasaba a su casa a trabajar. Él pasaba todos los días, salía de su casa, cogía la plaza, por la calle de la plaza, él caminaba siempre por el medio de la calle. Claro, en aquel tiempo había poco tránsito, ¿verdad? Él pasaba a ver sus campitos, ¿verdad? Y entonces de vez en cuando entraba hasta el balcón. Y cuando nosotros le compramos este cuadro, pues él vino y me dijo, siempre me decía, tú tienes mi obra maestra. Intriga, me decía. Un día que íbamos precisamente para el catecismo, pues yo siempre me paraba en la parte alta del patio de la iglesia y miraba hacia la casa. Él me llamó y me indicó que le comprara el periódico en la esquina. Me tiró la moneda y me dice, hazme el favor y cómprame el periódico. Y yo inmediatamente pues fui y lo busqué. Cuando subo a la casa, me quedo embelesado mirando los cuadros, que yo siempre los miraba pero de lejos. Y seguí dando vueltas por la casa, mirando todos los cuadros que él tenía, que eso no había casi ni un espacio en blanco en la sala, ni en los pasillos. Y no le entregué el periódico. Al rato me dice, parece que te interesa la pintura. Y yo le dije, sí, me gusta. Pero pues cuando tú quieras por ahí, pues viene, y si quieres trabajar o dibujar, pues lo podemos hacer y yo te indico algunas cosas. Pero sucede que cuando voy bajando, cuando yo subí yo no me di cuenta que la puerta se abrió inmediatamente como una sola. Cuando bajo, que yo veo que aquella puerta se abre sola, no vi a nadie que había cerrado la puerta, pues le cogí un miedo
increíble esa puerta y después yo no me atrevía ni a asomarme por allí cerca. Cuando él pintó en la plaza, en la iglesia, pintó el cuadro aquel de la Virgen, y de tarde, cuando yo salía de la escuela, iba allí. Entonces, pues, la señora, doña Reparada, él me mandaba allá donde doña Reparada para que le trajera refresco. Dime a Reparada que me mande jugo. Yo iba y yo tomaba también. Y la aprovechaba. Y el sitio era ir a casa primero a tomar café. Entonces ella traía siempre unos dulces, unas picatostas y unas cosas, tipirrepas. Desayunaban allí o tomaban una café. Entonces él lo llevaba el chofer a la cita médica, se quedaba allí. Entonces yo me acuerdo que siempre le decía a mi madre: Paquita, vengo a almorzar arroz con pollo con pimientos morrones, recuerda que eso es como me gusta a mí y eso es mejor que tú, no lo hace nadie. Y como mi papá era pintor de brocha gorda, que siempre también en mi casa lo de pintar era algo que Juan Rivera pintaba, y yo me iba cuando él pintaba una casa, pues yo iba y mi papá me daba una latita y me decía: pues tú de chiquita, esto para que te entretengas. Pues una cosa tiene esto, ¿verdad? No sé, yo le veo que tiene relación una de otra, ¿verdad? Y ese recuerdo. Pero era una persona que se respetaba mucho, porque esas 4 cuerdas, papá creyó que eran muchos terrenos para 4 cuerdas. Mi papá era un español muy estricto. Y yo no me gustaría, me dirán una cosa que voy a pagar por algo que no es, ¿verdad? Ajá. Y no encontraba cómo decir a don Monchi que no estaba de acuerdo con la mensura, o que él dudaba de que esa finca midiera eso. Él creía que medía más, ¿verdad? Pero no encontraba cómo decírselo, que no se fuera a ofender. Y le dijo: don Monche, y si don Arturo Aponte, que fue el que le vendió, y si don Arturo Aponte dice que eso es mucho terreno, que ahí hay más. Entonces le digo: pues tú le dices a don Arturo que venga y me lo diga a mí, y verá cómo todo se resuelve. Se acabó. Sabía que me iba a ver, ¿eh? Para los callellanos, el pintor más grande del mundo era Ramón Frade. Pero francamente para mí fue lo más grande como pintor. Te digo que yo no sé, don Monche, como don Monche no hubo ser, no lo he conocido ser como él, tan bueno. Era una persona amable. Tú lo veías saludando, iba por la calle saludando a la gente, que entonces era cuando había muchos balcones en las casas y él saludaba muy decentemente. Y yo, era un hombre admirable en Calley, un hombre que todos lo admiraban. Lo que fue es que no supieron apreciar todo lo que él valía, la verdad. Él era un hombre bien recto, y entonces o sea que él a veces hacía muchas ayudas a los pobres, ¿ves? De su propia generosidad, ¿ves? Y era una persona bien honesta, ¿ves? ¿Sabes? Que tenía una franqueza en lo que decía, que siempre estaba amarrado a la verdad. Así que siempre pues fue una persona ejemplar, digna, y que ha recibido el reconocimiento de los puertorriqueños que han tenido conciencia plena de sus valores, y en la medida en que pase el tiempo se seguirá adentrando aún más en el espíritu de lo que significó y significa Frade, y el mejor de ejemplo lo tenemos ahora mismo en el Museo de Calley.